Vale, les voy a poner, vamos a continuar con la prueba de las propiedades de la integral con respecto a martingalas. Estas son martingalas cuadrado integrables, pero bueno, ya saben cuál es el paso para hacer las integración con respecto a martingalas. Perdón, estas son martingalas sí, acotadas en L2 y después para hacer martingalas locales, nada más hacemos una localización. Entonces, teníamos este teoremita que nos decía varios pedazos. Uno es que teníamos una definición de la integral de una función simple, predecible, y luego teníamos que esto se extendía a una isometría en un espacio más grande. Nosotros ya sabíamos que, bueno, no sabemos, pero no lo probamos, pero es la misma prueba que en el caso browniano, que el espacio de funciones cuadrado integrables, recuerda perdón, el espacio de procesos predecibles cuadrado integrables con respecto a la variación cuadrática de la m es aproximable con funciones simples. Entonces, siempre y cuando tengamos una propiedad de isometría para este mapeo, recuerden que el dominio tiene una métrica que era la métrica de L2, la norma L2, está fácil, y la de acá teníamos una que era alternativamente producto interno en el infinito, ¿no? en el m infinito, y otra era con la variación cuadrática, que daban lo mismo por un término que teníamos. Pero bueno. Esto se extiende, ¿sale? Entonces, esa era una parte, y además, otra parte es que se satisface esta propiedad de por acá. Lo de acá yo creo que se los explico nada más con las manos. Pero básicamente lo importante es que es una isometría esto y que satisface una propiedad una propiedad con la variación cuadrática, ¿sale? Con la variación cruzada, perdón. Ahorita les voy a explicar un poquito más intuitivo, notacionalmente, esa parte. Y me parece que ya habíamos hecho la parte de la isometría. O sea, recuerden que la norma en H estaba dada de dos maneras. Una era con la esperanza del infinito, ¿no? O sea, si una HS que estuviera acotada en L2, se satisfacía que era UI, tenía un límite, y entonces esta era lo mismo que... la norma era lo mismo que el cuadrado, la norma cuadrado del límite. ¿Okay? Entonces, pero bueno, esta era un poquito más adecuada, y lo que hicimos, y a lo mejor no les dije lo importante que era, pero yo nunca había pensado las cosas de esta manera. Una integral simple, de una función simple, legal hace este análisis que se me hace bellísimo, que es quiten la suma y solo fíjense en la integral de uno solo de los términos, pero como proceso, ¿no? Recuerden que aquí la integral de un solo término, ¿no? O sea, si por ejemplo nuestro proceso fuera nada más una indicadora de un intervalo multiplicado por una sola función, entonces todas estas no aparecen, y lo único que tenemos que la integral estocástica es un término que solo se ve como proceso, se ve como este pedacito de por acá de la martingala. Eso se me hace súper útil porque pues ya saben que la suma de martingala es martingala, entonces expresan su integral estocástica como una suma o sea, técnicamente son integrales estocásticas, pero simplemente véanlas como, exacto, integrales estocásticas con respecto a ello, pero simplemente véanlas como martingalas, ¿no? Ustedes vieron que esto era martingala hace tiempo con el browniano. La prueba para M general es la misma. Y pues entonces vieron ustedes o les pedí que vieran que estas eran martingalas y que les calcularan su variación cuadrática. Otra cosa era que eran martingalas ortogonales, ¿no? Y eso se ve más o menos fácil porque
solo tiene que usar la propiedad de martingala. Cuando tienen dos de estos tipos distintos, pues entonces van a tener intervalos ajenos y esto es fácil de probar. ¿Okay? Y la variación cuadrática la prueban de la misma manera en la que lo hicieron antes, ¿no? Y aquí le pusimos una justificación. Ok, entonces a partir de esto probaban la propiedad de isometría. ¿Por qué? Porque la norma H la norma L2 de este pedazo, ¿no? No, perdón. La norma H de esa martingala, perdón. La norma H de esa martingala, pues por la ortogonalidad bueno, la norma H de la martingala debería de ser, pues, el producto, la variación cruzada, ¿no? La esperanza de la variación cruzada, y todos estos eran, por la ortogonalidad, era simplemente sumar sobre la cis la variación cuadrática de la CMX, la cual ya tenemos una formulita para esto, que era este pedacito de por acá, y de ahí salía exactamente la propiedad de que esto, o sea, esa es la integral con respecto al incremento eh, al incremento de la m, nada más por definición, y eso les quedaba exactamente este pedazo. Entonces, si era isometría, se extendía la isometría por densidad de las funciones simples a una isometría sobre todo o sea, tenía esta propia isometría, y eso se extendía a todo el espacio H, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos faltaba era ver esta propiedad de por acá. Me parece que incluso sí la vimos, ¿no? Sí, sí la vimos. O sea, esta propiedad simplemente tomar variación cruzada con un pedazo de la derecha, y nuevamente es el mismo truquito que les digo que estaba muy útil de ver a esto como una suma de martingalas, que eran estas de por acá. Entonces la variación cruzada es fácil, ¿no? Pero no tienen que hacer la variación cruzada entre este y este de por acá. Y eso era relativamente fácil de ver, me parece, porque solo le afectaba, se recuerdan la definición de que era este pedacito de por acá, variación cruzada con cualquier proceso, pues este pedazo es constante, pues nomás lo sacan, queda esto, y variación cuadrática, perdón, variación cruzada entre este pedazo y este pedazo, debería de ser simplemente, esto es como parar una martingala, ¿no? Ustedes sabían que bueno, piensen esto completo como dependiendo del argumento de por acá, pues simplemente están haciendo una martingala, que es la resta de estos dos términos, y le están parando en un punto T, en una de las componentes. Y habíamos visto que pararla en una de las componentes era lo mismo que pararla en la otra, que era lo mismo de pararlo afuera, ¿no? Entonces aquí lo que estamos haciendo es pararlo afuera, ¿no? Y hacemos variación cruzada entre estos dos, que es este pedazo, evaluada en esto, parada en este tiempo, menos variación de estos dos para este tiempo, que es exactamente lo que necesitábamos, porque ahora sumamos sobre todos los i's y nos quedan la integral de la h, ¿sale? Entonces, realmente, eso es casi toda la prueba, o sea, lo terminamos la vez pasada. Ahorita les hago la última partecita, que está muy sencillita, pero miren, vamos a analizar otra vez esta propiedad de por acá. Creo que no es suficientemente obvia si lo ponemos de esta manera, ¿no? Entonces vamos a una pequeña mnemotecnia, que no sé cómo se diga, cómo recordar, para recordar esta fórmula. Para recordar esta fórmula, noten cuál sería la versión, la versión infinitesimal de esto. Lo que nos está diciendo es que el diferencial, ¿no? El diferencial de la variación cuadrática el diferencial de esto debería de ser, bueno, diferencial de la variación cuadrática entre HS, DMS, ¿no? Bueno, diferencial de este pedazo. Debería de ser lo mismo que, pues, el diferencial de este pedazo, que realmente nada más es HDS. DMNS. ¿Ok? Lo que les está diciendo esto es que cuando están tomando
cuando están tomando una integral estocástica, eh, pues realmente lo que importa es que esta cosa la pueden pensar más o menos. La que rige la variación cuadrática, básicamente, la parte que rige la variación cruzada es solo la parte que involucra a las martingalas que integran. O sea, esto lo pueden ver como una martingala que se está integrando respecto a la función 1, ¿no? Entonces, al final, este pedazo en una integral estocástica, cuando piensan en la variación cruzada, variación cuadrática o lo que quieran, este pedazo es más o menos constante. Realmente lo que está dictando la variación cuadrática, la variación cruzada, es este término de por acá, lo cual tiene mucho sentido, porque ese, recuerden que este está pues dándoles la derivada, básicamente. Entonces están sacando diferenciales. Entonces simplemente deberían sacar el diferencial de, pues, piénsenlo como diferencial de este con este otro pedazo, pues les quedarían tres diferenciales que se van a hacer. Y si sacan diferencial de este y este, se quedaría nada más un producto interno, ¿no? O bueno, diferencial de esto, de este pedazo, les quedaría este por L'Hopital, si quieren, este con este, multiplicado por este cachito. Pero bueno, esa es la versión diferencial. Y otra cosa importante es que nota la propiedad que les puse aquí, ¿no? Caracteriza a la integral estocástica. Este, caracteriza a este proceso estocástico. Es decir, si otro proceso estocástico fuera, vamos a llamarle U de t, satisface, esto va a ser de tarea, satisface que la misma propiedad de esto, que la U con la N, es lo mismo que la integral de 0 a t de la h de s, de mns, pues entonces U debe de ser igual a la integral estocástica. Y estos iguales son delicaditos, ¿eh? Como elementos elementos de L2, creo que lo habíamos llamado L2D, ¿sale? O sea, si son iguales, casi seguramente esos casi seguros ya son medio ambiguos, ¿no? Porque ahora los casi seguros son con respecto a una medida de probabilidad que discutió, que hizo un comentario menor al final, ¿no? O sea, dos elementos son iguales si son iguales en el tiempo con respecto a la variación cuadrática y en la probabilidad, pues simplemente con sacar esto. Ok. Bueno, nos queda un pedacito que era este pedazo de por acá. Falta ver que si tienes tiempos de paro, entonces faltaba esto, ¿no? Que a mí se me hace que no es del todo, que no es del todo evidente. A ver. Ah, Dios. Falta ver nada más este último pedazo. Falta ver que esto es igual a esto.
¿Vale? En el contexto de la notación que estamos poniendo. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Pues realmente usamos que esto caracteriza, y esto es, no es, quizá no es tan evidente, a mí no se me hace tan mal que esto es igual a esto como elementos en en el L2. ¿Cómo probarían más o menos, o sea, cómo prueban que dos elementos en el L2 satisfacen la misma cosa, L2 de M? ¿Cómo probarían algo de este estilo? ¿Cómo prueban que dos elementos en general, ¿sí me escuchan? ¿Cómo prueban que dos elementos, esto es un espacio de Hilbert, entonces ¿cómo prueban que dos elementos en un espacio de Hilbert son iguales? Lo Pues ves resta que y es lo su sacan. resortona, algo, ¿no? A mí se me haría un poco más natural lo que estaba mencionando César. ¿Cuál era tu propuesta, César? Bueno, son dos, no sé cualquiera, que si los resta y ve que la norma es cero Y o le ves que la saca el norma producto es cero. interno con todo. Exacto. El que decías tú, Imanu, me parece es hacer producto interno de esto con cualquier cosa y ver que es lo mismo que esto con cualquier cosa. Es equivalente a, esas dos cosas son equivalentes. Entonces yo me iría más por el lado de tomar la resta al cuadrado y ver qué satisface. Y la resta al cuadrado debería de ser sencilla porque ustedes tienen esta propiedad ya, ¿no? O sea, si satisfacen los productos con la n deberían de poder hacer un rollo deberíamos de poder hacer, exacto, el u cuadrada, el n cuadrada, o sea, exacto, el u cuadrada, el n cuadrada, porque el u lo pueden tomar igual el n era otro elemento de L2D, entonces pueden poner lo que quieran ahí, pueden poner la integral estocástica, pueden poner o sea, pueden calcular u cuadrada, u con la integral estocástica y la integral estocástica cuadrada. Entonces, esos tres elementos son los básicos para calcular la norma cuadrada. Y les debe de dar lo mismo, les debe dar cero, debido a esta identidad, porque esta no depende de la u, ¿no? Pero bueno, igual lo van a hacer ustedes de tarea. Falta ver este último pedacito y pues teniendo esa caracterización, yo creo que es relativamente fácil porque como la caracterización, como vamos a ponerle esta identidad caracteriza a la integral estocástica, pues vamos a ver qué es lo que tenemos. Acá lo único que tenemos es que estamos modificando un poquito el h, entonces pues solo tenemos que hacer que esto sea lo mismo que, eh, perdón, que esto una vez que hacen el producto de este pedazo con este de por acá, les dé exactamente la misma integral, pero con el h reemplazado con este pedazo de por acá. Está fácil, ¿no? Y pues eso es toda la prueba, ¿no? Basta notar que esta parada, esta es la martingala parada, ¿no? Entonces, basta notar que la martingala parada, una vez que hacemos integración, o sea, esto, ¿cómo lo ponemos? ¿Así? Eh, cruzada con esta. Necesito el acordeón de ahí arriba, por eso lo estoy pelmazando aquí. Este pedazo, pues debería de ser
de acuerdo a la definición, recuerdan que las variaciones cruzadas satisfacían la propiedad de que esta, pum, se puede ir para abajo, ¿no? Entonces esto nos quedaría, en el tiempo t, perdón, nos quedaría lo mismo que la original, sin pararse, h de s. Es que la prueba es tan fácil que a lo mejor hasta ni la valora, pero es muy importante esto, t mínimo t. Me estoy proyectando, ¿verdad? Es que yo no la valoraba, yo no valoraba esta identidad hasta que vi que otros tipos de integrales no nos satisfacen. Y esto ya lo tengo, me parece. Esto es simplemente esta definición parada en t mínimo t, ¿ok? O evaluada en t mínimo t. Entonces esto sería integral, perdón, la integral sale. Debemos tener integral de 0 a puntito parado aquí, es decir, simplemente la integral de 0 a t mínimo t. Bueno, vamos a ponerlo medio pedante. Vamos a ponerlo hasta puntito. Y luego ese puntito se va a evaluar en puntito igual a t mínimo t, ¿no? ¿Y qué debería de ser? Debería ser h de s de m con n s. Pues ya lo tenemos porque esto es nada más evaluar aquí. Y esto ya es una integral normalita. Esta es integral del EB. Esta sí le pueden poner abajo. Esto sí es lo mismo que la integral de 0 a t de la indicadora de s menor o igual que t, o sea, del 0 a t de s, h de s, de ms. Y esta de la derecha debería de ser la propiedad que, a ver, ¿cómo es tms? No me gusta esta notación de las Ds afuera, pero dms, no, dmns. Ahí está. Y esta sí es la propiedad que caracteriza a la integral del h, llámenle h tilde, ¿no? Entonces, lo que satisface la caracterización de la integral del h tilde es que la integral del h tilde debería de satisfacer que cuando hacen producto de este tipo, les queda la integral del h tilde con respecto a esto. Bueno, pues esto implica que la integral de 0 a puntito t h s dms debe de ser lo mismo que la integral de puntito con esta nueva h tilde, ¿no? Y ya es todo. ¿Hay alguna duda? ¿Andan por ahí? Sí, aquí sigo yo. Perfecto. Ok, ahora lo que sigue. Va un par de propiedades y ya nos vamos a fórmula de ahí. Proposición. Esto se me hace bastante útil, es una tautología a lo mejor, casi, pero es bastante útil. Vamos a considerar qué pasa cuando, ahorita pongo las condiciones, voy a poner aquí condiciones y vamos a ver qué pasa cuando integramos 0 a t, a ver si no tengo que ponerle puntito. ¿Qué pasa si integramos originalmente una h de s, de ms? ¿Qué pasa cuando lo multiplicamos por otro
otro proceso de por aquí. ¿Sale? No, perdón. No es así. Es del otro lado, se me hace más intuitivo. ¿Qué pasa si integramos de 0 a t KdS? Pero aquí lo que le ponemos es que lo integramos con respecto a una nueva martingala, ¿no? O sea, esto lo integramos con respecto a la martingala, a la martingala que se obtiene como una integral estocástica de algo. ¿No? O sea, esta es una martingala, ¿están de acuerdo? Entonces podríamos integrar otro proceso con respecto a esta martingala. Ahora, ¿qué se les antoja que debería de ser esto? Pues como una regla de derivada, ¿no? O sea, que sea igual Ajá. a la integral de 0t de ks hds Ajá. con respecto a m. Ahí está. Es eso. La diferencial es simplemente, o sea, piensen que esto es como una especie, si esto fuera Lebesgue, ¿no? Y esto fuera un diferencial. Entonces, pues por el teorema fundamental del cálculo, esta integral debería de tener derivada igual a h de s, ¿no? Y el diferencial debería ser h de s por dms. Entonces, esto debería ser simplemente la integral de 0 a t de k de s, h de s dms. ¿Okay? En otras palabras, ahorita voy a ponerles las condiciones bajo las cuales esto se cumple. Básicamente las condiciones es si el lado derecho tiene sentido y el lado izquierdo tiene sentido, son iguales. ¿Okay? Y de hecho, más aún, no, ¿qué estoy diciendo? Más aún, si el lado izquierdo tiene sentido, entonces el lado derecho tiene sentido y son iguales. ¿Sale? Entonces ahí va. Si H es un elemento en L2 de M, es decir, esto tiene sentido. Y si K es progresivamente medible, C progresivamente medible, y continuo, entonces, ¿qué me falta para que el lado izquierdo tenga sentido? Pues que esto sea que K pertenezca a L2 de la integral estocástica, ¿no? Entonces, si pertenece a L2 aquí lo ponen con una notación más bonita. Déjenme ponerlo con mi notación fea, pero más intuitiva, yo creo. Si pertenece, si lo pueden integrar básicamente, o sea, lo puedes integrar siempre y cuando tengas como proceso que esté en L2 de la variación cuadrática de eso, ¿no? Entonces, esto se satisface si y solo si esto es integral, es decir, K por H está en L2 de. Y además, se satisface esta identidad de aquí. Y la prueba es pues simplemente notamos que todo esto se puede reducir a tomar variaciones cuadráticas, ¿no? Recuerden que la integral estocástica, para sacar la integral estocástica, es suficiente ver qué pasa con las variaciones cuadráticas, ¿no? Entonces, la variación cuadrática del lado derecho, aquí lo hicieron al revés,
¿sí? La variación cuadrática del lado derecho, necesitamos que las dos cosas tengan variación cuadrática finita. Esa es básicamente la condición, ¿no? O sea, esta y esta, lo que te dicen es básicamente que la variación cuadrática, cuando le sacas esperanza, te quede finita. Pues entonces sacamos esto. Esta cosa, deberían de ser las dos variaciones cuadráticas, deberían de ser la misma, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Para empezar, la variación cuadrática del lado izquierdo debería ser la integral de, perdón, la variación cuadrática, esperanza en infinito. Necesitamos poner infinito y sacar esperanza. Entonces, en infinito debería de quedarnos simplemente KdS de HDS cuadrada, KdS HDS cuadrada. De este pedazo por acá, y la variación cuadrática de la M, esperanza de este pedazo. Pero bueno, esto sabemos que debe de ser igual a no, este pedazo es la variación cuadrática, vamos a poner la esperanza de, ajá, vamos a poner los dos ejemplos. Entonces, la esperanza de esta cosa en infinito. 0 a puntito de KdS, HS, MS, cerrado. Ya voy, ¿eh? Ahí está. ¿Ok? Por un lado es eso. Y por otro lado, la variación cuadrática de este pedazo en infinito debería de darles lo siguiente. O sea, esta cosa, como lo tenemos que poner, sería esperanza de esto con este puntito, variación cuadrática con el mismo en infinito. Vamos a ver a qué es igual eso. Vamos a ver a qué es igual eso. Bueno, pues para empezar estas las podemos calcular más o menos fácil, ¿no? ¿Cuál es la variación cuadrática de ese pedazo de adentro? ¿Cuánto vale? Ay, Dios, perdón. Esto para empezar, estoy mal. Esto debería de ser KdS cuadrada. O sea, debería ser la integral de esto infinito, perdón, me pasé. No era tan directo. Para empezar, esto, por definición, se integra en cualquier martingala. La variación cuadrática con respecto a cualquier martingala y en infinito, esto debería ser la esperanza de la integral de 0 a infinito de el integrando al cuadrado, KdS cuadrado, multiplicado por la variación cuadrática, integrado con respecto a la variación cuadrática de este pedazo. Ajá. Ponerle U o alguna otra cosa. ¿Ok? O sea, esto es simplemente por la definición de integral estocástica. ¿Sale? Y ahora, ¿esto a qué es igual? Ahora sí, lo que les preguntaba. ¿A qué es igual la variación cuadrática del pedazo del medio, de la derecha? Pues esto, por la misma razón, la variación cuadrática debería ser la integral del h de s cuadrada, ¿no? O sea, esto es
este pedazo completo, sin la d, debería ser la integral de 0 a puntito de h de s cuadrada de ms, ¿no? La diferencial de este pedazo es precisamente este por este. Entonces, esto es exactamente la esperanza de h de la integral de 0 a infinito de k de u cuadrado, y esto es diferencial en u, entonces sería h de u cuadrado de mmu, ¿no? Entonces, esto va a ser finito siempre y cuando, pues estas dos cantidades son la misma, ¿no? Esta y esta son la misma, por lo tanto, esto es finito si solo si el otro es finito. Y eso es equivalente a decir que esto sucede. Entonces, puntito ahí. ¿Sí está claro? O sea, esto se cumple cuando la integración con respecto a la variación cuadrática esta se satisfaga para la k, y esto se cumple cuando esta, con kh, satisfaga que la integración con respecto a la variación cuadrática de la m es finita también. Que fue lo que probamos. Finalmente, necesitamos ver esta identidad de por acá, pero pues esa se sigue nuevamente por la identidad que probamos anteriormente, ¿no? Que la variación cuadrática cuando hacen producto punto con una integral estocástica, nada más se multiplica. ¿Okay? La prueba sería la siguiente, la variación cuadrática vamos a empezar con este pedazo de por acá. Este pedazo de por acá. ¿Vale? Si tenemos una n en una martingala acotada en L2, entonces la variación cuadrática entre la integral estocástica KdS, HdS, dms, con n evaluado en t, debería de ser lo mismo por la definición de integral estocástica que la integración de 0 a t de este pedazo con respecto a la variación cuadrática de estos dos. Es decir, KdS, HdS se me hace más fácil simplemente hacer las cuentas yo que las delegar. ¿Sale? Esto debería ser igual a esto. Y acá, pues esto lo podemos ver como dos pedazos, o sea, podría ser esto la integral con respecto a la integral de uno con respecto al otro. O sea, podemos hacer esto como la integral de 0 a t de KdS, y esto lo integramos con respecto a la integral de 0 a puntito, ¿no? ¿Era acá o era acá? Perdón. Pues al revés. Igual se vale lo que puse, pero lo quiero al revés. Es h de u de mn de u, ¿no? El diferencial nuevamente debería de ser como esto, es un proceso absolutamente continuo, absolutamente, ¿no? De variación finita. Entonces, la diferencial pues, es simplemente como regla de cadena, esta por el diferencial de esta. ¿Y eso a qué es igual? Pues esto es igual a la integral de 0 a t de KdS por la propiedad nuevamente de la integral estocástica. Este de por acá debe de ser lo mismo que la variación cuadrática entre la integral estocástica con n, ¿no? Entonces esto sería de la variación cuadrática de la integral estocástica
si no me equivoco. No, no, está bien, con N. Y esto, no, sí me equivoqué ya, carajo. Esto es el, vamos a llamarle R. Ahí está. Con N en U, ¿no? Este debe ser lo mismo que este. Y eso es, y eso debe de ser, no, ya eso es todo lo que necesitamos. Eso es todo lo que necesitamos, porque eso nos estaría diciendo, este pedazo debe de ser igual a, no, no, me estoy haciendo bolas, mejor vamos a hacerlo a mi manera. Nos queda ese chunche de acá, ¿no? Ahora, por otro lado, yo lo que haría sería sacar lo mismo, pero eh, con el otro proceso, ¿no? Es decir, con la KHN. O sea, por otro lado, si les parece evidente, me dicen, pero para mí no se me hizo tan evidente, así que lo voy a hacer a manita. Por otro lado, si sacamos la misma cosa, pero con lo que queremos probar, que es esto, lo que queremos probar es que es la integral con respecto a de KdS, con respecto a la integral de H de R de MR de S, algo así, debería darnos el mismo término, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Pues de acuerdo a la formulita que tenemos, debería de ser la integral de 0 a t de KdS con respecto a la variación cuadrática, a la variación cruzada, perdón, entre este y este, en S. Perdón si era obvio, ¿eh? O sea, a lo mejor estoy haciendo un poquito redundante, pero bueno. Y ahora, ¿qué es esto? Pues esto debería de ser lo mismo que, ok, vamos a ver, nuevamente, esto con producto, variación cruzada con una cosa fija debería ser la integración hasta el 0t, ¿no? O sea, la d es con respecto al s, ¿no? De HDR, y esto sería con respecto a dm con n, y ahora sí, nr. ¿Y cuánto vale este diferencial? Pues simplemente la integral de 0 a t de kds, y este diferencial pues es simplemente hds multiplicado por dmn, hds multiplicado por dmnds. Espero que sea lo mismo que tuve acá atrás, ¿no? Esto debería de ser lo mismo que
Ah, pues es lo mismo que esto. Es lo mismo que eso, ¿no? Es igual a esto. ¿Es lo mismo? Sí. Es lo mismo que esto. Y ya. Entonces, conclusión, esto es igual a esto. Como es para todos n's, entonces este pedazo debe de ser el mismo que este pedazo de por acá. Dijimos que esta propiedad caracteriza a la integral estocástica. No, ¿cuál integral estocástica? Esto caracteriza a cualquier martingala, cuadrado integral, a cota de L2. Entonces esto es igual a esto. De hecho, déjenme ponerlo ahora sí con t's, ¿no? Y esto es para todo t en el espacio de, o sea, como estos procesos, como procesos en t en el espacio de martingalas cuadrado integrales. Y eso ya terminó. Ok, si me hice un poquito bolas con la prueba, al menos tomen en cuenta que lo único que necesitan hacer es aplicar la definición aplicar la caracterización con variación cruzada para la integral de hito. ¿Tienen alguna duda? Perfecto. Tarea, que se me está acabando el tiempo. ¿Cuál tarea? Esto debe ser trivial, esto debe ser directo. Nota, vamos a poner observación. La esperanza de la integral de 0 a t de h de s de ms, bueno, necesitamos decir dónde está cada cosa, ¿no? Si tenemos dos integrales, dos martingalas cuadrado integrales, un kernel h, kernel no, un proceso estocástico h predecible, progresivamente medible, integrarlo con respecto a m y lo mismo para k. Entonces, para empezar, o sea, esto ya lo tenemos, ¿no? La integral estocástica es una martingala por construcción. Son elementos cuadrado integrables. Y esto no es obvio, ¿no? Pero son elementos en H2, es decir, martingalas cuadrado integrables. Y además satisfacen que lo mismo que la integral de hito. La esperanza de esto pues debe ser igual a 0 y la esperanza de un producto interno debe de ser el producto interno con respecto a la variación cruzada. Algo que se me hace interesante, que a lo mejor se pierde de vista aquí, es que como especie de producto interno lo que están integrando es un proceso estocástico. Ahorita les digo. O sea, ¿esto qué debería de ser, según ustedes? Bueno, debería de ser No podemos usar que eso es lo mismo que la esperanza de la covariación. exacto. Muy buena. Y entonces, ¿a qué es igual? Y pues aplicando esto de sacar el integrando, ¿Eh? pues va a quedar la integral de 0 a t de h de s por kds Perfecto. con respecto a la covariación de m y n. Exacto. Exactamente. O sea, esto debería de ser lo mismo. Como son martingalas, lo único que necesitamos hacer es, ay Dios,
es sacar la esperanza de la variación cruzada hasta el tiempo t, ¿no? Y la variación cruzada tenemos una fórmula para la variación cruzada en uno de esos términos y uno de estos términos. Bueno, no lo tenemos, perdón, no lo tenemos, pero lo podemos sacar. Un segundo. Entonces, y para este otro pedazo creo que es más o menos evidente porque esto es una martingala, ¿no? Entonces, los martingales tienen esperanza constante y en el 0, pues es la integral del 0 a 0 de HDS. Entonces, esto debería ser 0. Vamos a hacer las pruebas igual. Entonces, vamos a ponerle 1 y 2. Hay una segunda parte de esto. Se me hace trivial. Vamos a ponerlo así nada más. Pruebas, pues esta cosa es martingala, implica que la esperanza es constante. Y esto implica directamente que la propiedad, ¿no? Que la esperanza debería ser la esperanza de 0, en t igual a 0, que es igual a 0. Ok. Para la segunda parte, se tiene que la esperanza de estas dos martingalas debería de ser el producto interno de sus variaciones cuadráticas, ¿no? O sea, ¿sí es esto lo que decías, ¿verdad, Manu? Sí, sí, sí. ¿No? Tenemos fórmula para cada uno de estos, lo cual nos está dando la integral. Déjame ver si tenemos fórmula para estos. Bueno, no la tenemos todavía, pero la podemos sacar, ¿no? O sea, véanlo como algo fijo, ¿no? Entonces es algo fijo, variación cuadrática con esto, va a ser simplemente integración de esto con respecto a la variación cuadrática de este con este. Pero ahora, si este está fijo, la variación cruzada, perdón, variación cruzada, no cuadrática, la variación cruzada entre este y este, pues simplemente debe de ser la variación, o sea, la integración de este con respecto a la variación cuadrática entre estos dos. Entonces, al final, esto, si no pusimos la fórmula, es evidente que debe de ser la integral de 0 a t de h de s de esto con esto, que es simplemente kds de esto con esto. ¿Sale? Y pues eso es exactamente la probabilidad que tenemos acá, ¿no? Entonces, entonces esto prueba el resultado. Perfecto. Ok, ¿hay alguna duda con esto? Ok. Falta un paso, ¿no? Que es integración con respecto a martingalas locales. Entonces, ¿qué se imaginan ahora que va a ser? Pues vamos a tener que si
Si M es una martingala local, vamos a definir el espacio L log M como el sustituto del L cuadrada de M. Van a ser todos los procesos. H, tal que, tal que los podemos integrar. ¿Cuál creen que sea ahora? O sea, antes lo que pedíamos era esto, ¿no? Esperanza de la integral de 0t de h de s cuadrada de m de s. Pedíamos esto finito, ¿no? No lo escriban todavía. Esto era lo que pedíamos para que viviera un elemento en el L2 de m, ¿no? No, perdón, esto no era cierto, era en infinito, ¿no? Ponemos infinito. Pero en particular, si nos concentramos en una martingala parada hasta el tiempo t, esta era la definición. Ahora, ¿qué es lo que le van a pedir a la h para que se integre? ¿Cuál sería un buen sustituto de este pedazo de por acá, de esta condición, para que podamos integrar? Recuerden que era lo que hacíamos con el browniano normalito. Pedir que esa propiedad se cumpla localmente, ¿no? ¿Y qué significa eso? Sí, ¿y qué significa eso? Vamos a tomar que haya tiempo separado que reduzcan. Pero recuerden cuál era la definición. Si ese es esa es la prueba más o menos de lo que vamos a hacer, pero no sé si recuerda que para el browniano lo que pedíamos era que la condición que necesitábamos era que la integral de esto fuera finita, casi seguramente. Sí, ustedes están haciendo la prueba ya, pero yo estoy pensando en un paso antes. O sea, vamos a definir el espacio L log como todos los integrandos que pueden ustedes, a los que les pueden aplicar integral de Ito. Entonces, lo que van a pedir es que para todos los que tienen sentido la integral estocástica con respecto a una martingala local, sean aquellos que satisfacen que esto es finito, que es seguramente para todo t. Y el igual que 0. Sí, está bien esto. Ajá. ¿Ok? Entonces este es el sustituto de sacar la esperanza y que quede finito. Ahora, lo que están diciendo sí es cierto. O sea, pueden definir esto como procesos tal que si los paras satisfacen, etc. Pero esta se me hace una condición más útil. ¿Sale? Ok. Teorema. Y yo creo que sería un muy buen ejercicio para el examen. Lo malo es que está ya en el libro del legal, pero da igual, con que lo entiendan está bien. Vamos a considerar una martingala local. Entonces, para todo elemento de estos que ahora son el prospecto de integrandos, ¿no? Es decir, para todo h que satisface esta propiedad de por acá, predecible, evidentemente, estamos pidiendo que continuos y progresivamente medibles. Si son continuos, entonces nada más necesitamos predecible, nada más. Entonces, si tenemos algo de ese estilo, existe una única martingala local la martingala local, si está bien, que empiece en 0
la cual denotaremos como integral de H, HDS de MS, ¿no? Tal que satisface esta propiedad. Vamos a sacar ahora sí bracket, Dios de mi vida, variación cruzada entre martingalas locales, ¿no? Eso sigue teniendo sentido. Recuerden que incluso era, pues se obtenía como incrementos del estilo variación cuadrática de análisis, ¿no? Y satisfacía al mismo tiempo que el cuadrado menos la compensación era una martingala local. Entonces tiene sentido hablar de bracket, variación cruzada de semimartingalas, ¿no? Ah, Dios, martingalas locales. Entonces, lo que quiere decir es esto: la integral de esta cosa, h de s de ms, multiplicada por cualquier otra cosa evaluada en un tiempo, debe ser lo mismo que la integral de h de s integrada con respecto al bracket, variación cruzada, entre m y s. Entonces, esas son las propiedades principales. Esto nos define ya el concepto de integral estocástica. A esto le llamaremos integral estocástica con respecto a integral de h, perdón, con respecto a m. ¿Okay? Tal que esto sucede. Y además, si se tiene un copy-paste de lo que hicimos la vez en el teorema pasado. Además, si t es un tiempo de paro, entonces la integral, pues la misma historia que antes, la integral de... Dios, a ver, vamos a ver. De 0 a puntito. De la integral de la indicadora del 0 al t en s, hds, dms. Debería ser lo mismo que la integral parada en t. O sea, la integral de 0 a puntito de hds de ms parada en t. ¿Vale? Y esto debería de ser, de hecho, ahí esto no lo puse en el teorema pasado, pero bueno, es evidente también. HDS de MTS. Ok, finalmente tenemos otro pedacito que era el último que probamos, que es que si H pertenece a... O sea, vamos a copiar. Esto es la parte del teorema que empezamos hoy. Y esta segunda parte del teorema también la tenemos en su versión... Ay, Dios. No. Esta otra proposición también la tenemos en versión semi-martingala. Si una cosa es integrable con respecto a m, entonces otra cosa va a ser integrable con respecto a su integral. Sí, solo sí, esto sucede. Entonces tenemos la misma versión, pero para semi-martingala locales. Ahí va. Si podemos integrar la h, es decir, si vive aquí, y K es lo que quieran, es continua y progresivamente medible. ¿El N es una martingala a secas o...? Sí, no, es una martingala, martingala local, no sé dónde lo puse. Gracias, gracias, gracias. Esto se va a valer para todo N, perdón, martingala local. Gracias. De hecho, técnicamente podrían hacer
martingala nada más, a secas. Pero martingala local es suficiente. Así es. No, espérame, lo dije mal. No, sí necesitas hacer martingala local, perdón. Necesitas hacer martingala local. Sí. Es martingala. Ok. No es cierto. No, puede ser que no necesitemos incluso que sea local. Puede ser que lo podamos hacer nada más para las martingalas verdaderas, pero así está escrito en el legal, así que así lo voy a dejar. Debería ser con martingala nada más, pero bueno. Gracias por la pregunta. Ahora, el otro pedazo que nos faltaba, si H se integra con respecto a M y K es continua y progresivamente medible, continua y adaptada, entonces, por lo mismo que antes, K va a ser, lo vamos a poder integrar con respecto al producto con respecto a la integral, que es una martingala local, por construcción, ¿no? Dijimos que esto era una martingala local. Sí, solo sí, el producto de K con H pertenece a lo que podemos integrar con respecto a él. En cuyo caso, la integral con respecto a esto de K de S de integral de 0 a puntito de H de R de MR S debe ser lo mismo que la integral de K de S por H de S de M de S. ¿Ok? Bueno, finalmente, si M es, y esto es como en el espacio H. Si la entidad se satisface en el espacio H. No. Como martingales locales, pues. Martingales locales. Esto es para todo. Casi seguramente. Casi seguramente. Un segundo, ya, tenemos seguros. Es todo, casi seguramente. ¿Ok? Es toda la trayectoria, casi seguramente. Es decir, si le ponen una T aquí y luego le ponen T mayor o igual que 0, eso como proceso debe ser casi seguramente igual al otro proceso. Es decir, estos dos son indistinguibles. No. Ay, no saben qué mejor, vamos a dejarlo así. No vaya a ser que les pida que prueben algo difícil. ¿Okay? Entonces, casi seguramente, y casi seguramente lo pueden hacer depender del T si quieren. Porque me parece que esto no les queda continuo necesariamente, sino que necesitan encontrar una modificación continua. Y eso no se me hace súper evidente. Ok. Finalmente, si tienen una martingala real, ¿no? Acotada,
Entonces, esta martingala local es consistente con la definición de integral estocástica. La definición de esta cosa como integración respecto a martingala local. Y coincide con la integración con respecto a martingalas cuadrantes acotadas en Leros. Martingalas en H. Creo que le había llamado H. ¿Sale? Entonces, la prueba de esto va a ser parte de los ejercicios del examen, de la tarea. Pero no tiene tanto chiste porque ya tienen todo. Lo único que necesitan hacer es parar todo y sacar límite. ¿Ok? Y finalmente tenemos, para terminar esta sección, un resultado que yo creo que da una intuición bastante buena. Aquí está. Híjole, es que necesito antes definir integral con respecto a este martingala. Bueno, vamos a poner una pequeña definición. Integración con respecto a semimartingales. Y nos dice lo siguiente. Supongamos que ahora que tenemos un proceso de la forma X igual a M más B, con M una martingala local y B un proceso de variación finita. ¿Okay? Entonces a X se le llama un proceso, se dice que X es un proceso de una semimartingala. Ok, entonces ahora queremos integrar con respecto a semimartingales. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues vamos a necesitar nada más que la integral con respecto a esto tenga sentido y con respecto a esto tenga sentido y lo sumamos. Entonces, si H no conectamos. Esto está mal, según yo. Sí, vamos a ponerlo como creo que está bien.
Si H es un proceso que satisface que, para empezar, lo podemos integrar con respecto a M. Para eso necesitamos que viva en el log, ¿no? Y además satisface que la integral de H de S con respecto a la variación de la B es finita para todo T. Entonces podemos definir esto. Definimos la integral estocástica de la H con respecto a X como la suma de estos dos pedazos. La integral de la M en el sentido de, en el sentido de integral con respecto a martingalas locales, más el otro pedazo en el sentido de Lebesgue-Stieltjes. ¿Ok? Entonces, un poquito simplón. Esto satisface todas las propiedades que se imaginan. No las voy a poner si quieren ver las propiedades en general. Pero lo que les quiero poner es algo más interesante, que es convergencia de integrales estocásticas. ¿Ok? Ok. Ok, proposición. Así que lo voy a poner aquí abajo. Espero alcanzar al menos a enunciarla. Supongamos que tenemos una sucesión de integrandos de esta manera. Supongamos que tenemos una sucesión ahora en lugar de una sola y queremos ver la convergencia de las integrales estocásticas. Tenemos una sucesión, ¿sí? Tal que esto pasa para toda n. Esta es una sucesión que depende de n, obviamente. Tal que esto pasa. Entonces las siguientes condiciones se cumplen casi seguramente. No. Supongamos que las siguientes, supongamos que las siguientes condiciones se cumplen. Primero, que Hn converge a H para todo S en 0T. Segundo, H de S está dominado por una función K de S tal que la integral de esto es finito y la integral de esto es finito. ¿Ok? Y esto es casi seguramente. Entonces, básicamente este pedazo nos da una parte de convergencia dominada, ¿no? Y este otro pedazo nos da una parte de control sobre la variación cuadrática
control uniforme. Entonces se tiene que la integral de 0 a t de h de s de xs converge cuando n tiene infinito en probabilidad a la integral del límite. ¿Okay? Un caso particular que vamos a estar tomando es en el que teníamos un proceso lo puse un poquitito mal. Debí haber tomado un elemento así y un elemento h en L cuadrado log. Tal que esto pasa y esto pasa. Ahora sí está bien. TBS. Entonces, ahora sí, si tienen elementos que se pueden integrar, entonces uno va a converger al otro y más una condición de convergencia dominada para la variación cuadrática y para la integración con respecto a la B, les implica que tienen la integral estocástica que converge a la otra integral estocástica. Lo que vamos a terminar haciendo luego es tomar aproximaciones de un proceso mediante funciones simples, ciertas funciones simples, y esas funciones simples vamos a ver que satisfacen estas condiciones, y podemos ver a la integral estocástica como una especie de suma de rima con punto inicial en la izquierda. Eso va a ser lo siguiente que vemos. Y esto lo vamos a ver en la siguiente clase, y hasta el momento creo que sería todo. ¿Hay alguna duda? Bueno, no es de la clase, pero ¿cuándo estudia el examen y cuánto tiempo tenemos? Van a tener hasta el lunes a las 12. Lo voy a subir como a las, me imagino como a las 4. Ok. ¿Sale? Pero si quieren adelantarle, pues va a ser, les voy a encargar esto de tarea. Para el examen, pues. Y les voy a encargar también la desigualdad de Kunita Watanabe. Más pedacitos que nos hayamos saltado. ¿Ok?